Siguiendo con la telecapacitación de los jueves científicos, hoy día 20 de julio del 2023, tenemos como ponente a la doctora Fay Aguilar. Es médico cirujano egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en pediatría y neonatología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es jefa del servicio de neonatología del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. El tema que va a tratar la doctora Aguilar es manejo clínico y cuidados del neonato con gastrosquisis. El registro de asistencia se dará mediante el link que se encontrará en la ventana del chat. Doctora Faye Aguilar, bienvenida y puede continuar usted. Mesa. Buenas tardes con todos. El día de hoy, como mencionó el doctor Mesa, vamos a revisar manejo clínico y cuidados del neonato con gastrosquisis. Entonces, como introducción, mencionarles que estudiar gastrosquisis realmente es muy interesante porque ha habido una evolución en el transcurso de los años, ¿no? En los últimos 60 años ha pasado a ser una patología de mortalidad al 100%, en algunos países desarrollados a tener una mortalidad menor al 5% incluso. Y esto debido al desarrollo de las unidades neonatales, las especialidades que se han ido desarrollando como la cirugía neonatal. En las unidades neonatales contamos ahora con ventilación mecánica. En cuanto a la cirugía neonatal han aparecido para el manejo de las gastrosquisis silos prefabricados. Hay mayor disponibilidad de nutrición parenteral, también por ser ellos generalmente prematuros y hay bastante uso de surfactante. Entonces se ha podido lograr con todo esto que la sobrevida de esos pacientes sea mayor al 95%. Pero esto sucede sobre todo en los países eh, desarrollados. En los países de medianos y bajos ingresos sigue siendo alta la mortalidad, incluso se describe 50-100% de mortalidad. Y esto debido a que en estos países no se hace todavía un adecuado diagnóstico prenatal, las instalaciones de los servicios y los recursos son limitados, hay poca disponibilidad de salas de operaciones y anestesia segura, poca disponibilidad de personal capacitado y todas las demoras que se producen en el acceso a los servicios de salud, ¿no? En el país hay pocos estudios con respecto a lo que es gastrosquisis, pero he podido encontrar dos muy importantes, uno realizado el 2005 por la autora Saldaña, en el cual describe en el periodo 1995 al 2004 en el Instituto de Salud del Niño Breña, donde la mortalidad en esa etapa todavía era de un 56%, ¿no? Como lo que se menciona, ¿no? El país en vías de desarrollo todavía es alta, pero felizmente en los últimos años ha ido disminuyendo en un estudio realizado acá en el instituto este año por el doctor Samanez y colaboradores en el periodo 2018-2022, se ha encontrado que la tasa de mortalidad en los defectos de pared abdominal, no solo gastrosquisis, sino en general, es de un 16.7%. Todavía alta comparada a los países desarrollados, ¿no? Que como les mencionaba, en donde se encuentran ya mortalidad por debajo del 5%, incluso hasta 2% en algunas naciones. Entonces, es importante considerar esto porque además en la bibliografía se menciona que la gastrosquisis puede ser considerada como un trazador para medir la capacidad de las instituciones para brindar un paquete de atención de cirugía neonatal. Es decir, si una institución es capaz de tratar una gastrosquisis, significa que tiene la capacidad instalada, significa que tiene el personal capacitado, significa que tiene anestesia y salas seguras, ¿no? Entonces, significa que si puede atender una gastrosquisis, un establecimiento de salud, también podría atender otras patologías de cirugía neonatal, tales como atresia de esófago, malformación anorrectal, hernias incluso, ¿no? Porque tiene toda la capacidad para poder resolver ese problema. Entonces, como les menciono, en muchos estudios se describe a la gastrosquisis como un trazador para definir la capacidad de las instituciones en cuanto a la atención de las patologías quirúrgicas neonatales. Eso como introducción, me pareció muy interesante mencionar. En cuanto a la definición, la gastrosquisis es un defecto preabdominal, se produce a nivel umbilical, generalmente derecho, también es generalmente pequeño el defecto, es menor a 4 centímetros. Muchas veces hay defectos más grandes, pero esto implica empeorar el pronóstico. Hemos tenido en nuestro servicio pacientes que han llegado con defectos en los cuales incluso no se veía nada de pared abdominal y todo el contenido abdominal expuesto, ¿no? Eso definitivamente es de muy mal pronóstico.
Deriva de dos palabras griegas, gaster, estómago, chisis, fisura, que significa vientre abierto o fisurado. ¿Ya? Y aquí la patología principalmente está en relación al contacto del líquido amniótico con las asas expuestas, ¿no? A veces no solamente son asas intestinales, sino también bueno, el colon, hígado, estómago, hasta gónadas se puede ver expuestas. Entonces, cuando está en contacto con el líquido amniótico, lo que se produce es una peritonitis química y va a haber una gran inflamación del tejido intestinal. Y esto va a condicionar no solamente engrosamiento de las paredes intestinales, sino también dilatación de las asas, incluso sufrimiento isquémico, a veces puede haber pérdida de todo el intestino medio. Además pueden haber gastritis complicadas porque va a haber estenosis intestinales, atresias intestinales y algunas veces incluso se forma una cáscara, como una cáscara encima por la peritonitis, una cáscara encima de las asas intestinales y se va a ver como PIL, lo describen como PIL, que es una serositis muy gruesa, y esto va a condicionar pues que el pronóstico que van a tener este bebé con respecto a lo que es el inicio de la alimentación enteral, ¿no? Porque cuando está muy engrosado o muy inflamado, lo que va a pasar en estos bebés es que va a haber una dismotilidad, que va a haber un retraso en el inicio de la nutrición enteral y esto va a condicionar a que use más tiempo de nutrición parenteral, tenga más riesgo de infecciones, tenga más estancia hospitalaria y aumente la morbimortalidad. Entonces, esto es con respecto a la patogenia. El defecto se presenta o se produce entre las 4 a 10 semanas de la embriogénesis. En cuanto a la epidemiología, se ha visto un incremento de los casos de gastrosquisis en los últimos años. En los años 60 solamente se describían 0.06 a 0.8 casos por 10.000 nacidos vivos. Actualmente se describen de 4.5 a 5.1 casos por 10.000 nacidos vivos. Podría ser esto por subregistros, pero también podría ser por la contaminación, exposición que tenemos a ciertos agentes causantes de este problema, ¿no? Entre los factores de riesgo que se describen está la edad materna, en menores de 20 años, primigestas, el nivel socioeconómico bajo, como ya les había mencionado, la raza blanca, deficiencia alimentaria, puede ser de caroteno, glutatión, consumo de drogas ilícitas, especialmente cocaína, marihuana, alcohol, algunas sustancias vasoconstrictoras, también descongestionantes, exposiciones ambientales como las nitrosaminas, que está relacionado al procesamiento de los alimentos, así como el uso de aspirina y ibuprofeno durante la gestación y la exposición a rayos X. Algunos factores pronósticos que han evaluado en relación a la evaluación prenatal de estos bebés, si encuentran dilatación intraabdominal mayor de 14 milímetros de las asas intestinales, podría tener riesgo de atresia, y también de estancia prolongada. Una dilatación extraabdominal mayor de 25 milímetros aumenta también la estancia hospitalaria y el retraso de la alimentación. Si hay dilatación gástrica, esta puede estar asociada a atresia intestinal, que también hay un aumento de la muerte neonatal. Y si el grosor de la pared intestinal se dice que es mayor de 3 milímetros, se asocia también a mayor dismotilidad, retraso en la alimentación y mayor estancia hospitalaria. ¿En qué momento se hace el diagnóstico? Debería ser siempre prenatal, generalmente se hace entre las 20 semanas de edad gestacional, se evidencia las asas intestinales flotantes en la cavidad uterina. También en estas gestantes podemos encontrar que la alfa-fetoproteína está aumentada y solo un 10% de estos pacientes o de estas gestantes va a tener malformaciones asociadas, perdón, los bebés van a tener malformaciones asociadas fuera del tracto digestivo. Y generalmente las gastrosquisis en su mayoría son simples, pero también pueden ser complejas, y las gastrosquisis complejas podrían estar asociadas a atresias intestinales, estenosis, perforación intestinal, necrosis, malrotación o volúmeno, ¿no? Aquí podemos ver algunos ejemplos de estas gastrosquisis complejas. Aquí, por ejemplo, en la primera foto una atresia de colon, aquí en la segunda foto la evisceración de todo el contenido abdominal, no se ve el hígado, el estómago, las asas intestinales, y aquí incluso necrosis masiva, ¿no? Todo esto va a condicionar pues el pronóstico, ¿no? Si encontramos asas intestinales así o con más contenido abdominal expuesto o atresia, esto definitivamente empeora el pronóstico de estos pacientes.
Una vez que se ha hecho el diagnóstico de gastrosquisis, lo ideal es que esa gestante sea derivado a un centro donde pueda atenderse oportunamente y donde haya personal especializado que pueda atenderlo, ¿no? Como les mencionaba, en los lugares donde hay mayores ingresos es menor mortalidad. Entonces, probablemente porque estos pacientes nacen en los centros donde van a ser atendidos, incluso su cirugía, ¿no? Hay mucha evidencia que los recién nacidos que son tratados en el mismo centro donde nacen tienen mejores resultados que aquellos que son trasladados de otras instituciones. Otro dato importante en estos pacientes es que la mayoría nace prematuro, solamente se describe que nacen a término un 35% de los pacientes, ¿no? Pero a pesar de estas condiciones, en cuanto al modo de parto, no hay estudios que validen que estos pacientes deban nacer por cesárea. Se puede coordinar o programar el nacimiento por trabajo de parto, pero obviamente vigilando y haciendo el seguimiento a la gestante, sobre todo en las condiciones de las vísceras de nivel intraabdominal. También hay mucha discrepancia en el momento en que se debe finalizar la gestación. Como les he mencionado, la mayoría son prematuros y por esta razón algunos investigadores planteaban la hipótesis de que se podría planificar un parto prematuro para evitar que las asas intestinales se sigan irritando o lesionando en contacto con el líquido amniótico, ¿no? Entonces, algunos habían planteado que nazcan a las 35 semanas o antes de las 36 semanas para evitar que siga lesionándose las asas intestinales. Pero se han hecho grandes estudios e incluso metaanálisis y ningún estudio le da mayor beneficio a que nazcan antes. Al contrario, si nacen antes estaríamos aumentándole los riesgos, ya que nacer prematuros también implica los riesgos que ustedes conocen, ¿no? Son inmaduros desde el punto de vista respiratorio y en la mayoría de sus órganos, ¿no? Entonces, la recomendación actual para el momento en que se debe finalizar la gestación es a término temprano, que puede ser como parto vaginal o inducido incluso, ¿no? Pero con monitoreo estricto. ¿Qué consideraciones debo tener para el manejo inicial? Definitivamente debe nacer en un lugar donde el personal esté capacitado para la atención inmediata de este recién nacido de forma estándar, y cuando nace una condición especial es que debemos proteger las asas intestinales utilizando una bolsa de polietileno transparente y estéril. ¿Ya? Entonces, es cualquier bolsa de polietileno transparente y estéril, no tengo que tener ninguna bolsa especial para hacer este procedimiento, y se debe colocar al paciente en el cúbito lateral derecho, y esto lo que hace es que evita la compresión, la torsión mesentérica y también la compresión del intestino contra los márgenes del defecto. Debe ser transparente la bolsa porque yo tengo que estar vigilando todo el tiempo la coloración de las asas intestinales para justamente corroborar que no esté habiendo una torsión mesentérica, ¿no? También debo asegurar la vía aérea cuando están expuestas las asas o de repente hay mucho continente fuera, el paciente puede tener algún problema respiratorio tipo apnea o distrés, entonces debo asegurar en ellos una buena vía aérea. Inicialmente podría ser con oxígeno por oxyfood, pero si presenta necesidad de un apoyo ventilatorio tendría que ser tubo endotraqueal, ya que en este caso no se podría utilizar CPAP, porque estaríamos distendiendo más las asas intestinales, que es lo que queremos evitar. También es importante, para evitar la distensión de las asas intestinales, la colocación de una sonda orogástrica 8 French, que debe estar a gravedad, y el número va a depender pues del tamaño del paciente o de su edad, ¿no? Como les mencionaba, podríamos utilizar cualquier bolsa de polietileno. En este caso están utilizando esto, tratando de cubrir completamente todas las asas intestinales. Posteriormente podemos ponerle alrededor gasas. Las gasas no tienen que estar en contacto con la asa intestinal, porque al contrario estaríamos dañando más. La bolsa de polietileno sí, para aislar y además para evitar las pérdidas hídricas. Ha habido bastante variación en cuanto al manejo hídrico. Obviamente nace el paciente y tenemos que poner una vía endovenosa porque este bebé no va a comer hasta que se resuelve el problema, incluso 2 semanas después del cierre de la pared. Generalmente en promedio pasa eso. Entonces, una discrepancia que hay actualmente es en cuanto al volumen hídrico que se debe administrar, ¿no? Históricamente se consideraba que estos pacientes eran
hipovolémicos al nacer porque habían perdido líquido del tercer espacio a través de los intestinos expuestos. Entonces, y que esto justificaba la reanimación inmediata con bolos o cantidades grandes de líquidos. Pero a largo plazo se ha visto pues que hacer esto en todos los bebés condicionaba a que sea después difícil manejar el volumen hídrico en estos pacientes porque terminaban edematosos, con congestión pulmonar, más tiempo de ventilación mecánica, incluso más estancia hospitalaria y por ende también infecciones asociadas, ¿no? Por el tiempo que se quedaban con nosotros. Entonces, actualmente la tendencia es a disminuir y darle solamente lo que necesita en el día 1 antes de colocación de la bolsa de silo, un fluido endovenoso que va de 100 a 120 o 100 a 130, no como antes de 160 a 180. Y solo debemos utilizar bolos o cristaloides cuando hay evidencia de hipovolemia y acidosis metabólica. ¿Cómo podemos ver esto? El llenado capilar, la diuresis, la frecuencia cardíaca, todo eso podemos ir valorando. Y bueno, si hay acidosis metabólica, una de las causas en caso de gastroesquisis sería pues que le falta volumen, ¿no? Aunque hay otras razones como las infecciones y problemas cardiovasculares asociados, pero que felizmente ellos tienen muy poco de estas conformaciones asociadas. El uso de antibióticos, también en la mayoría de los protocolos, nos piden o nos orientan a usar el antibiótico desde que nace el bebé por la exposición que tienen las aguas intestinales y el gran riesgo de infección que tienen esos pacientes. Hasta 2/3 de estos pacientes se llegan a infectar y eso definitivamente aumenta la morbilidad y mortalidad, ¿no? Entonces, todos los protocolos nos hablan de usar antibióticos de inicio, de primera línea, con ampicilina y aminoglucósidos, incluso hasta que se produzca el cierre de la pared abdominal, ¿no? Pero lamentablemente para algunos bebés este cierre es temprano, pero para otros bebés este cierre es bastante tardío, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos que hacer valoraciones por cada paciente de forma específica, ¿no? Este, independientemente del cierre abdominal, perdón, independientemente del tipo de cierre abdominal, sí se considera que en el momento que deben recibir su tratamiento antibiótico de primera línea y valorar en todos ellos si pueden haber infecciones sobrevegadas ya en los centros donde se encuentran en las UCI, ¿no? Porque tienen tanta manipulación, exposición, que también podrían tener otras infecciones agregadas y definitivamente tenemos que pensar en que en algún momento tenemos que rotar el antibiótico, ¿no? Y esto valorando los exámenes de laboratorio y la clínica, el paciente, cultivos y todo lo demás, ¿no? Felizmente, con el avance de las técnicas quirúrgicas, el cierre sin sutura, que ya le voy a explicar más adelante en qué consiste, asociado a menos infecciones en cuanto al manejo de las gastroenteritis. Ahora mencionarles un poco acerca de la intervención quirúrgica, los procedimientos quirúrgicos que se realizan. Los objetivos de esta intervención principalmente es minimizar las pérdidas térmicas y por evaporación, reducir el intestino hacia la cavidad abdominal y reparar el defecto, ¿no? Entonces han habido diferentes técnicas que se han venido utilizando desde el principio. Inicialmente a todos se realizaba el cierre primario con sutura, en la cual se introducía todas las aguas intestinales o todo el contenido expuesto y se cerraba con sutura, ¿no? Este procedimiento tenía como complicación principal, pues, que a veces el contenido era mayor que el continente, entonces podían hacer un síndrome comportamental con mucho trastorno hemodinámico, y entonces se describió posteriormente para evitar este problema la técnica Schuster, que consistía en que una malla se cosía en el borde, perdón, en el borde del defecto y permitía que en el transcurso de los días se fuera introduciendo progresivamente el contenido abdominal. Pero esta técnica de todas maneras incluía que el paciente debía ingresar a sala de operaciones y recibir anestesia, ventilación mecánica, ¿no? Posteriormente, ya hace algunos años, se describió el uso de silos prefabricados, en los cuales se introduce un anillo con una bolsa, que es más o menos así como ven en esta imagen, y esto hace que no necesariamente se requiera una sala de operaciones, tampoco anestesia,
puede ser realizado sí con un poco de analgesia en las UCIs, y cumple la misma función que en la técnica Schuster, ¿no? Esperar algunos días para poder introducir las asas intestinales. Y la última técnica que se ha desarrollado, se está desarrollando actualmente desde 2009, es el cierre sin sutura, en el cual el niño, desde que nace, intentan introducir las asas, utilizan el cordón umbilical para cerrar el defecto y lo cierran por unas 2 semanas, y posteriormente se forma un ombligo en ellos, ¿no? Voy a ir describiendo un poco con respecto a algunos beneficios del cierre primario, ¿no? El cierre primario de todas maneras es importante, no necesariamente el cierre con suturas, pero la ventaja era que reducía el riesgo de las lesiones por exposición, ¿no? Si mientras más tempranamente se introducen las asas, disminuimos ese riesgo, ¿no? De las lesiones por exposición al líquido amniótico. Además, también elimina el riesgo del compromiso vascular. Como les decía, hay riesgo de que haya compresión de los vasos sanguíneos y que se produzca lesión a nivel de ellos y haya una compresión mesentérica venosa y arterial, ¿no? Entonces, cerrando tempranamente se evitaba también eso, ¿no? Y si cerramos tempranamente, también podemos iniciar tempranamente la alimentación enteral. Además, como disminuir las tasas de infecciones. Como le mencioné, desarrollaron la técnica Schuster, y con la técnica Schuster se logró hacer el cierre secundario, esperando que pueda introducirse poco a poco las asas intestinales, y posteriormente ya con el silo preformado, que es que se está viendo acá, ¿no? Que tiene un anillo, se pudo posteriormente hacer que ya no entren a sala para este procedimiento. Cuando apareció este silo preformado, se volvió una tendencia, ¿no? Antes se prefería el cierre primario, pero con el cierre preformado hubieron varios estudios en los cuales preferían usarlo incluso antes que el cierre primario. Pero posteriormente se hicieron muchos metaanálisis en los cuales se evidenció que sí, definitivamente el cierre primario tenía más ventajas. Esto es el silo preformado. La ventaja de este silo, pues, es que ayuda al estiramiento continuo de la pared abdominal y también mejora esa desproporción que hay, ¿no? De la víscera abdominal, ¿no? Y además, el aro está en contacto con la pared interna, ¿no? No con los bordes, sino con la pared interna, y eso ayuda a mejorar el continente al estirarlo, ¿no? Este es otro silo preformado más pequeño, y este es el cierre sin suturas, que es la tendencia actual, ya que se ha visto que no, usándolo sin suturas no hay necesidad de ingreso a sala de operaciones, es más temprano, disminuye infecciones, disminuye ventilación mecánica, varias características muy buenas que han logrado con el cierre sin suturas. Entonces aquí lo que vemos es el contenido intestinal fuera, acá ya introducido, y utilizan el cordón umbilical, como les decía, para cerrarlo, y lo cubren con un tegader o un goder, y posteriormente al cabo de 2 semanas se ve allí el ombligo estéticamente normal. Acá, esto de acá que nos mostraba es un cierre sin suturas que realizan al inicio cuando tienen el cordón umbilical. A nosotros nos llegan pacientes que ya tienen 2 o 3 días o más días y definitivamente no pueden hacer el cierre con el cordón umbilical, pero sí hacen el afrontamiento, utilizan el border y termina también, el resultado es casi el mismo, ¿no? Este es un paciente nuestro que se le hizo un cierre sin suturas y terminó también con un abdomen que parece un ombligo normal, ¿no? Entonces, este cuadro resume todas esas tendencias que han habido en la reparación de la gastrosquisis. Como le mencionaba, cuando apareció el silo preformado, eh, la tendencia era usar más el cierre secundario, a diferencia de antes del silo preformado, ¿no? Que se usaba más el cierre primario. Actualmente, con el cierre sin suturas, ha vuelto a usarse como primera elección el cierre primario, ¿no? Como le digo, han demostrado que realmente hay muchos beneficios de cerrar tempranamente la gastrosquisis, y esto definitivamente se puede hacer si es que el paciente nace en el lugar donde se va a tratar.
También otro procedimiento que seguro ustedes han escuchado es el procedimiento que se conoce como Similexit, en las cuales ni bien nace el paciente, se prepara para esto, ya se sabe que van a nacer un bebé con gastroschisis, está el médico cirujano, está el anestesiólogo, el neonatólogo, nace el paciente y incluso todavía con el soporte de la circulación fetoplacentaria se introduce en 2 a 5 minutos las alas intestinales. Bueno, y en ese momento se valora si realmente todo el contenido puede ingresar, ¿no? Aquí aprovechando de que al no haber llorado, pasado mucho tiempo, no se ha distendido las asas que influye negativamente en lo que es la reducción, ¿no? También se usa el vacuum, en nuestro hospital también se ha usado esto. El vacuum tiene dos efectos, un efecto es la contracción de la herida y el otro efecto es la cicatrización de la herida, angiogénesis, neurogénesis, formación de tejido de granulación. Entonces, por ejemplo, acá vemos un bebé que nace con un tejido muy dañado, con edema, con injuria de la serosa, ¿no? Entonces, eh, prefieren algunas veces no puede ingresar toda esta cantidad de intestino a veces, o en todo caso está muy dañado y prefieren utilizar el vacuum para mejorar esto que les decía de la angiogénesis y la formación de tejido de granulación. Entonces, aquí, por ejemplo, se ve que al cabo de 60 horas de haber usado el vacuum, ya el tejido expuesto es otro, ¿no? Se ve más vital. Entonces, ahí recién proceden a ingresar las alas intestinales y el cierre. Aquí más o menos es como se utiliza el vacuum, se utiliza una bolsa con agujeros, se coloca luego una gasa con el vacuum y luego se procede al cierre hermético para producir el vacío y se esperan unos días para que haga el efecto, ¿no? Aquí vamos a ver un video de cómo colocan esto y de paso ven también cómo introducen el intestino a la cavidad abdominal. Aquí vemos cómo están introduciendo, monitorizan, bueno, ya no se monitoriza estrictamente la presión abdominal, pero en este caso sí se ve que hacen el monitoreo, está por encima de 15, entonces deciden no cerrar, y entonces proceden, como el tejido está muy dañado, a la colocación del vacuum. Fenestran la bolsita, la colocan. Es así también como podrían colocar las bolsitas cuando tienen un paciente que todavía no tienen el silo, y luego colocan el vacuum. Y luego ponen el sello para hacer el vacío, y bueno, después de eso ya se espera algunos días para que se recupere ese tejido intestinal y luego pueda ser introducido. Y ese es el dispositivo que se usa. Sigue en 20 la presión, pero bueno, ya está instalado el vacuum. Posteriormente vemos que ya está más vital el tejido y producen a la introducción. Y el cierre con el cordón umbilical, ¿no? Acá todavía lo hacían con sutura, pero actualmente ya lo hacen sin sutura. Ya, entonces hemos visto todos los procedimientos que se utilizan para el cierre de la pared abdominal. ¿Cuáles son los cuidados que debemos tener post cierre? Algunos bebés van a tener necesidad de utilizar ventilación mecánica, ya que por la sedación que pudieron haber utilizado, si el defecto ha sido muy grande, si el contenido ha sido también mayor, o sea, muchas razones por las cuales el bebé está con otros problemas asociados, entonces pueden usar ventilación mecánica. La idea es tratar de quitar la ventilación mecánica lo más pronto posible, ¿no? Por todas las complicaciones que podría haber asociadas. Nutrición parenteral, de todas maneras, todos los bebés van a recibir desde el primer día, porque sabemos que no van a comer hasta 2 semanas después del cierre de la pared.
Así que lo más próximo que podría comerse en 2 semanas, pero incluso puede ser más, ¿no? Sobre todo en las gastrocrisis complicadas, ¿no? Analgesia y sedación, felizmente actualmente con las nuevas técnicas ya se usa menos sala de anestesia, pero sí se recomienda que en cada procedimiento que se haga, ya sea la colocación del silo o la reducción del contenido intestinal en los días después de la colocación del silo, sean con analgesia. Generalmente usamos paracetamol, morfina, es una buena combinación en neonatos. Lo ideal es que pongamos la morfina por lo menos unos 20 a 30 minutos antes de que se realice el procedimiento, ¿no? Porque si lo ponemos inmediatamente, generalmente se demora un poco la acción y el cirujano quiere que esté sedado y pide más sedación y al final va a ser un problema para el paciente, ¿no? Entonces, sí, se debe programar todos los procedimientos que deben hacerse en este caso con el bebé, así sea en la sala de las UCIs. Y se tiene que ver lo más pronto el inicio de la nutrición enteral. Como le digo, sabemos que se van a demorar, pero tenemos que establecer protocolos para saber cuándo iniciar la nutrición enteral. Entonces acá yo le voy a mostrar los cambios que han habido en cuanto al manejo, ya sea clínico como quirúrgico, ¿no? Como les mencionaba, una de las principales discrepancias ha sido, o cambios, perdón, ha sido el uso de los volúmenes, ¿no? Al inicio, volúmenes muy altos, actualmente se considera que eso ya podría causar más problemas, entonces solamente se considera 100 a 120 mililitros por kilo. La guía que les estoy mostrando acá, la comparación de guías es de una guía mexicana, en las cuales han comparado un protocolo antiguo del 2010 al 2014 y un protocolo que han establecido y han evaluado del 2014 al 2016. Entonces, aquí la consideración es que poner volúmenes solamente o adicionales si hay signos de hipovolemia o acidosis metabólica, ¿no? El manejo quirúrgico antes de estos pacientes era en quirófano. Generalmente había ampliación del defecto incluso para poner las bolsas. Actualmente ya no, porque utilizamos los hilos prefabricados. Antes utilizaban para como silos las bolsas de hemoderivados. Actualmente ya existen los retractores Alexis, que son los que les estaba mostrando en las imágenes. Era de todas maneras un cierre con sutura en quirófano en todos los casos. Actualmente ya se usa el cierre sin suturas. En todos los casos usaba anestesia general. Actualmente solamente manejo del dolor, puede ser morfina, paracetamol u otros, dependiendo de la condición del paciente. Antes, en todos los casos, se recurría a la ventilación mecánica. Con las nuevas técnicas quirúrgicas que existen, se considera que deberían recibir solamente si el paciente hace apnea o distrés respiratorio. Actualmente todos tienen accesos venosos, idealmente PIC, que son de mayor uso, más tiempo de uso. La nutrición parenteral siempre se ha instalado desde el primer día y la nutrición enteral dependía antes de la preferencia del cirujano, ¿no? Él decía, no, unos días más, sigue vidrioso, no está en condiciones, pero actualmente ya existen protocolos. Este protocolo mexicano menciona que si el residuo gástrico es menor de 40 mililitros, entonces ya debo empezar a probar el clampaje intermitente o progresivo de la sonda. ¿Ya? Y ese clampaje intermitente y progresivo debería ser solo 3 días. Si vemos que ya va en disminución, no necesariamente que desaparezca el drenaje bilioso, que todavía puede estar presente, pero en poca cantidad, entonces podemos iniciar la alimentación enteral mínima, que en este caso ellos lo consideran como 24 mililitros kilo día. Nosotros no les damos tanto al inicio, pero la consideración que ellos tienen es probar 3 días la nutrición enteral mínima y si logra tolerar eso sin aumento del residuo gástrico mayor a 40 mililitros por día, se puede progresar 24 mililitros kilo día en la nutrición enteral. Si hay algunos bebés que mantienen 40 mililitros de residuo gástrico, es 40 mililitros por día, perdón, de residuo gástrico, más de 2 semanas, entonces en estos bebés ya se debe sospechar que hay un problema estructural, una estenosis, atresia o algún problema, entonces debemos hacerle un tránsito intestinal, ¿no? Que a veces incluso es terapéutico porque hace que eliminen meconio y los niños pueden empezar a comer. ¿Ya? Y como les mencionaba, todos los protocolos describen el uso de antibióticos de primera línea, ampicilina y aminoglucósidos hasta el cierre de la pared abdominal. Entonces, esta comparación que les estoy mostrando acá fue un estudio en la cual lo que se vio es que
modificando este protocolo en México, se pudo encontrar que la anestesia se reducía de 46% a 7%, ¿no? En el nuevo protocolo. Perdón, de 100% a 15%. Ya también el uso de ventilación mecánica también se disminuyó en porcentaje de 100% a 57%. ¿Ya? Eso con respecto al uso de ventilación mecánica. Luego, la mortalidad, también utilizando las nuevas técnicas, disminuyó de 22% a 2%. También los días de ventilación mecánica disminuyó de 14 a 3, ¿no? El uso de nutrición parenteral también disminuyó de 27 a 21, bueno, en este caso aparentemente sí, menor de 0.02 no es. La sepsis también disminuyó en este caso de 70% a 37%, esto sí es significativo. Y básicamente eso, ¿no? Pero definitivamente sí hay bastantes diferencias, principalmente en lo que es el uso de ventilación mecánica, los días de ventilación mecánica, la sepsis, la mortalidad y el uso de anestesia, ¿no? Entonces, ha ido mejorando y esperamos pues que la mayoría de los centros empiezan a utilizar estos nuevos modos de tratamiento de la gastritis en beneficio de los pacientes. Eso sería todo. Muchas gracias. Doctora, nos preguntan cuántas cirugías se necesita para corregir la gastroquisis y cómo es la evolución. ¿Cuántas cirugías? Como les explicaba, ¿no? Hay un cuadrito en el cual incluso puede haber solamente cierre primario. Ahí no está. Si nace un bebé en buenas condiciones y nace en un centro hospitalario donde puedan resolver estos problemas, a veces el contenido es tan pequeño que ingresan las intestinales y cierran, actualmente como cierre sin sutura, y con eso ya han resuelto el problema. Entonces sería solamente una intervención. Pero cuando el continente es más pequeño que el contenido, entonces se utilizan los hilos prefabricados para darle tiempo a que se pueda introducir el intestino a la cavidad intestinal, ¿no? Entonces, a la cavidad abdominal. Entonces, en este caso, un primer procedimiento sería la colocación de la bolsa de hilo y el siguiente procedimiento sería el cierre secundario o cierre sin sutura, ¿no? Entonces serían dos intervenciones. Lo que se hace después de colocar los hilos es reducir el intestino hasta que pueda ingresar a la cavidad intestinal diariamente o 2 veces al día van introduciendo, ¿no? Eso es lo que se hace. Muchas gracias, doctora. Y tenemos otra pregunta que nos dice cuál es la diferencia entre onfalocele y gastrosquisis. Ya. La gastrosquisis no tiene pared, ¿no? No tiene nada que cubre las asas. En cambio, sí tiene una bolsa el onfalocele. Es diferente. Y el onfalocele sí viene asociado a otras patologías como malformaciones congénitas, incluso trisomías. Entonces tiene otra patogenia, ¿no? Muchas gracias, doctora. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. No sé, doctora, si nos podría dar alguna recomendación para finalizar. Bueno, no sé si dentro de los que me han escuchado hay neonatólogos, ¿no? Porque realmente es más de interés para eh, el grupo de pediatras neonatólogos, ¿no? Porque es un manejo muy especializado, pero sí, definitivamente, si en algún momento pues vamos a las provincias y estamos trabajando allá, y no hay nadie más que atienda, definitivamente es una emergencia que se tiene que resolver, entonces la atención inmediata es importante, cubrir las áreas intestinales es importante, la hidratación es importante, ya no una sobrehidratación, el uso de antibióticos también y coordinar la referencia tempranamente hacia un centro especializado que pueda resolver el problema, ¿no? Porque con eso estaríamos disminuyendo la mortalidad de esos pacientes. Gracias, doctora. Bueno, ya damos concluido la telecapacitación y agradecemos a la doctora Falla Aguilar por su gentil participación como ponente el día de hoy y además por haber compartido su experiencia profesional con todos nosotros. Y también agradecemos a los participantes y los esperamos el próximo jueves con otra telecapacitación. Muy buenas tardes. Gracias, doctora. Nos vemos.